Bueno, continuamos aquí en el primer encuentro para pensar en Chile, en el futuro de Chile. Y el Encuentro por Chile es el lanzamiento de un proceso de diálogo y generación de propuestas transversales. Con eso en mente, el equipo de Tenemos que hablar de Chile realizó una consulta ciudadana en que participaron más de 10.000 personas de todo el país, en donde los mayores desafíos mencionados por los participantes, ya vamos a dar a conocer en un ratito más los resultados oficiales, pero los mayores desafíos son delincuencia, seguridad, que es como parecido, salud, inmigración y educación. Esos fueron los 5 primeros desafíos. Y para hablar de eso, estamos aquí con quienes nos convocan, con los dueños de casa, podemos decir, de esta iniciativa, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, y el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Santos, para analizar la gran tarea que nos encomienda en el Encuentro por Chile. Bienvenida, rectora, bienvenido, rector. Gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión especial de TVN por todas nuestras plataformas desde el Centro Cultural Estación Mapocho. ¿Cómo han visto? Estábamos comentando antes de comenzar ahí al aire. ¿Cómo han visto la convocatoria y lo que llevamos hasta ahora de este trabajo en cada una de las mesas, donde hay 7 personas de distintos mundos, donde están preguntándose a través de una metodología qué es lo que tenemos que hacer, cómo pensar en el futuro de Chile, rectora? ¿Cómo lo ha visto? Muy buenos días y muchas gracias, Connie. Bueno, es maravilloso lo que estamos viendo aquí. Está todo lleno. La gente acudió de distintos lugares, pero con entusiasmo. Están trabajando muy aplicadamente, diría uno. Se ven conversando animadamente y, como digo, hay distintas generaciones, hay personas que vienen de distintos lugares del país, de distintos sectores sociales, de distintas ocupaciones también. Son todas personas que están trabajando, aportando al país con un interés muy genuino de compartir esas preocupaciones, por supuesto, como lo hemos visto ya en la consulta previa y en muchas consultas que se han hecho en el país, ¿verdad?, que muestran las preocupaciones, pero también con esta disposición no solo a estar una mañana entera acá, sino a compartir y a estar juntos trabajando en el futuro de Chile. ¿Rector? Sí, comparto con lo que dice la rectora. Son más de 1.200 personas que están en estos grupos, estas mesas de trabajo. Destacar que son personas que no se conocen, que tienen distintas ocupaciones, que vienen de distintas partes y que por tanto van a tener distintas miradas de las temáticas de lo que va a surgir. Esos son los diálogos, esa es la herencia que tenemos del Tenemos que hablar de Chile, que hace más de 5 años estamos trabajando en conjunto las dos universidades y convocando a todo el sistema universitario nacional, porque nosotros aquí representamos a un sistema de educación superior que ha estado muy comprometido en pandemia, que ha estado muy comprometido en los procesos constituyentes, que ha estado muy comprometido en el estallido social y buscar sus causas y cómo podemos colaborar con el desarrollo de la ciudadanía. Así que estamos muy contentos, ya lo decía la rectora, hay gente muy comprometida, toman apuntes, se está preparando un documento que va a entregar cada una de las mesas para que este diálogo sea muy fructífero y genere un impacto hacia el futuro. Las universidades de nuestro país, y la Universidad Católica y la Universidad de Chile especialmente, son instituciones que, no voy a decir todavía, pero que tienen la confianza de la gente. Sabemos que hay una crisis institucional, que hay muchas instituciones que hoy día no tienen esa confianza, entonces ustedes tienen como una especie de doble o triple responsabilidad, ¿cierto? ¿Por qué es importante generar estos espacios? ¿Por qué, rectora, usted cree que necesitamos pensar en el futuro de Chile y preguntarnos y convocarnos y juntarnos todos de todos los sectores? ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque esto parte de un diagnóstico. Claro, hace 5 años estábamos ahí saliendo del estallido social o en pleno proceso, después vino la pandemia. ¿Por qué hoy día es necesario volver a encontrarnos, a sentarnos para pensar en el futuro de Chile? ¿Porque nos falta mucho? No, por muchas razones distintas. En parte tenemos que hacernos cargo de que intentamos nosotros acordar ciertas reglas de convivencia, ¿verdad?, para ponernos de acuerdo, sobre todo las reglas básicas, que es la Constitución, y tuvimos 2 procesos fallidos, y eso uno no puede dejarlo tranquilo, tiene que seguir insistiendo en ver
cómo conversar y cómo ponernos de acuerdo. Ahora, también es importante esto y desafiante a nivel global, porque estamos globalmente frente a crisis múltiples que son importantes. En algunos casos no las vemos tan cerca, pero están más cerca de lo que las vemos. La crisis del cambio climático, de las desigualdades sociales, de una cierta tendencia a debilitamiento de la democracia, en fin, podemos nombrar muchas de ellas. Y de esas crisis tenemos que enfrentarlas con colaboración y con cooperación. Por lo tanto, hay que construir las bases de esos diálogos y hay que tener confianza, no solo en las instituciones, tenemos que tener confianza en los otros y en las otras, y en esos otros y otras distintos. Y por eso estos diálogos son tan importantes, tienen que ver no solo con el momento que vive Chile, donde también lo son, pero tienen mucho que ver con el futuro, no solo de Chile, con el futuro del planeta y de la humanidad. Sí. Rector, usted habló del pesimismo. ¿Por qué es importante esta instancia para salir de ese pesimismo, para de alguna manera dar vuelta el partido? Claro, porque pensamos que estamos involucrados y estamos en el día a día viendo las noticias que nos traen complicaciones, problemas, seguridad, problemas de economía, problemas de relacionamiento, de cohesión social, y muchas veces perdemos la mirada de más largo plazo y muchas veces también, y lo decía el presidente en sus palabras, perdemos de vista todas las grandes oportunidades que tenemos como país. Muchas veces al salir de Chile se ve a Chile mucho más promisorio que estando acá adentro. Entonces, sin desconocer, porque eso es muy importante decirlo, sin desconocer los problemas que tenemos, creo que es muy importante dar vuelta a esto y mirar con mucha esperanza el futuro, porque si nos ponemos de acuerdo en algunos temas básicos, podemos avanzar muy fuertemente en esas problemáticas. Vamos a tener diferencias en algunos puntos, por supuesto, pero vamos a tener ciertas cercanías en muchos otros, y sobre esos puntos de acuerdo es lo que pensamos tenemos que construir hacia el futuro. Imaginémonos las propuestas presidenciales que vamos a empezar a recibir a partir del próximo año, y que esas candidaturas reciban documentos que digan, bueno, en qué áreas los chilenos estamos de acuerdo, en qué puntos hay consenso, sobre qué se puede construir, y después se verán otras variables diferentes sobre esos puntos de acuerdo. Pero las bases mismas de acuerdos de futuro creo que vamos a encontrar muchas similitudes, y que en ese sentido este programa, este encuentro por Chile, esta iniciativa puede ser muy señera y muy importante para el país. Claro, va a ser un material importante para la discusión el próximo año de las candidaturas presidenciales, sin duda. Rectora, pensando en el futuro, ¿qué oportunidades vislumbran para los próximos 5 años? ¿Qué es la meta, digamos, o qué es el plazo que nos hemos puesto en este primer encuentro? Sí, esa es una de las grandes preguntas, de hecho, del encuentro. Vamos a ver cómo responden esa pregunta estas más de 1000 personas que aquí están reunidas. Pero lo decía el presidente en un muy buen discurso al comienzo hoy día, y recordaba las posibilidades que tiene Chile, justamente como lo decía el rector, él viene del G20, viene de este diálogo internacional en este momento, con las nuevas energías y una minería sustentable. Nosotros tenemos una experiencia histórica en minería, pero hoy día tenemos el desafío de una minería distinta, especialmente del litio, por ejemplo. Chile tiene las capacidades, la formación de profesionales también muy, muy, muy importante. En eso hemos jugado un rol todas las universidades, de lo que se tiene que sentirse orgulloso, ¿eh? Los graduados de las universidades chilenas, cuando van internacionalmente, ya sea a trabajar o a seguir estudiando, están al mejor nivel del punto de vista de su preparación. Eso es un orgullo para Chile, y eso significa que están también capacitados para este salto al desarrollo que Chile necesita, y de oportunidades que tiene con esta geografía que tenemos tan especial, con tanto sol, con tanto viento, con tanto
lugares que permiten tener unas energías distintas y sustentables. Entonces, lo otro que quisiera hacer énfasis en que en las universidades sabemos construir sobre lo que han hecho otros. Eso es parte de cómo nosotros trabajamos. Y también trabajamos con evidencia. Y eso tiene que ser parte de la sociedad y de la política también. No desconocer al otro. O sea, ojalá los candidatos que vienen, para los gobiernos que vienen, valoren lo que se ha hecho en los gobiernos anteriores. Eso es muy importante. También lo dijo el presidente en su discurso, dijo y puso énfasis en que se construye sobre lo que han hecho sus antecesores y nombró desde Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto?, hacia adelante. Así es que, claro, es no pensar que estamos partiendo de cero, porque sería realmente, digamos, además, retroceder más que partir de cero. Rector, ¿qué oportunidades, si la pregunta va para usted? Yo sé que aquí atrás están respondiendo esa pregunta, ¿cierto?, en las mesas, en cada una de las mesas, pero si le preguntaran a usted, ¿qué oportunidades vislumbran para los próximos 5 años? Bueno, hay muchas oportunidades, lo decía la rectora también, en algunos ámbitos. Yo pienso que en el área de educación y ciencia nosotros tenemos grandes oportunidades, por ejemplo, en las investigaciones que se están haciendo en inteligencia artificial. Acabamos de firmar con INRIA de Francia un proyecto para que las universidades colaboremos con ese ámbito. Creo que hay grandes oportunidades en el área de la energía por las condiciones naturales de nuestro país. Las universidades estamos trabajando en red con las universidades estatales y no estatales de regiones y hacer ciencia en el territorio, en distintas estaciones regionales, es extremadamente importante. Creo que hay grandes oportunidades también en ámbitos de la educación. Chile se destaca a nivel de educación superior en la región de Latinoamérica y vamos alcanzando lugares de privilegio en distintos ámbitos. Y eso es básicamente porque tenemos muy buenas personas, muy buenos estudiantes, muy buenos profesores, muy buenos investigadores. Entonces, ¿y por qué a veces se cuestiona tanto, se critica o se dice eso de que nos falta, que tenemos un problema con el capital humano? ¿Es porque nos falta? ¿Es por qué? No, yo creo que tenemos dos problemas. Primero, porque falta todavía que más personas tengan acceso a esa formación y esa educación superior. Claro, tenemos un problema abajo. Tenemos que avanzar en inclusión para que los mejores, independientes de los lugares que hayan vivido y que se hayan desarrollado, puedan acceder a las mejores oportunidades. Tenemos también, creo, un tema de dar mayor confianza a la juventud en que no hay nadie que no pueda lograr algo si es que pone el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad para hacerlo. Muchas veces confiamos menos de lo que deberíamos confiar en las futuras generaciones. Cuando uno ve la situación en otros países desarrollados, quienes hacen emprendimiento, innovación, son jóvenes de 20, 22, 24 años en donde las propias universidades, los propios centros de investigación confían y les dan todas las capacidades. Creo que aquí tenemos que confiar más en la juventud. Y también tenemos que tener como país miradas de largo plazo para educación y ciencia. Estos no son temas de un gobierno, debieran ser temas de 20, 25 años. Y lo decía la rectora, lo dijo el presidente, tenemos que valorar lo que gobiernos anteriores han hecho. Por lo tanto, un gran proyecto de ciencia y desarrollo para Chile para los próximos 30 años, un gran proyecto de educación para Chile para los próximos 30 años, es lo que necesitamos. No podemos estar cambiando de dirección cada 4 años, son periodos de gobierno muy cortos y finalmente entonces lo que se avanza es muy menor. ¿Usted coincide, rector, en que estamos un poco al debe en ese gran proyecto de educación, de ciencia, cuando pensamos que todo parece ser muy en el corto plazo hoy día? Y cualquier proyecto de educación es, por definición, de largo plazo. Bueno, sin duda, no es que estemos al debe, sino que ojalá siempre estemos al debe en temas de educación, porque son progresivos, porque se va avanzando y porque el conocimiento no tiene límites, ¿no? Especialmente cuando se trata del conocimiento que tenemos que descubrir, que es el rol de las universidades, porque el corazón, si pensamos en la educación superior y en las universidades como la Universidad Católica, la Universidad de Chile, el corazón de todo esa tarea es la generación del conocimiento y desde esa capacidad de generar, que es creativa,
desde ahí se forma y se educa. Entonces, sí, tenemos mucho que avanzar, totalmente de acuerdo con el rector que hace falta más confianza en los talentos, en la capacidad, yo diría, de los jóvenes y por lo tanto más inversión en ciencia y en educación. Pero bueno, también sabemos que tenemos que trabajar y ahí sí que estamos muy al debe, estamos retrasados y es un problema muy complejo en la segregación social de la educación escolar. Ese es un problema serio en Chile, es el más difícil de todos desde de mi visión y es un problema que tenemos que abordar de manera de tener una educación pública que no esté segregada, a la que acudan jóvenes de distintos sectores sociales, donde se conozcan de niño y desde niño se sienten en estas mesas que tenemos aquí a pensar el futuro del país. Claro, que los colegios, que los lugares de los establecimientos educacionales sean un lugar de encuentro también, ¿cierto? No que sean un reflejo del, como dijo el presidente también, de cómo está dividido Santiago, por ejemplo, o las regiones. Y ahí, apoyando lo que dice la rectora, tenemos otra iniciativa en conjunto, las dos universidades con fundaciones y con otros actores, que es Educación Inicial 2030, que estamos trabajando de manera conjunta para poder poner el foco de la política pública a nivel educativo en la educación inicial, porque ahí es donde se juegan muchos aspectos del desarrollo futuro, dar oportunidades desde muy pequeño a los niños, desde las salacunas, desde los jardines infantiles, para poder entonces desde muy pequeño tener una cancha más equitativa y no tener estas diferencias tan grandes que se van profundizando a nivel del desarrollo escolar. Ahora vamos a conocer en los próximos minutos, ¿cierto?, los resultados, como yo contaba, de la consulta ciudadana donde participaron más de 10.000 personas de todo el país. Pero tenemos un adelanto y quiero preguntarles a ustedes, los mayores desafíos mencionados por los participantes, ya se los dije, delincuencia, seguridad, salud, inmigración y educación. ¿Les hace sentido y son parecidos, son los mismos que hace 5 años cuando comenzó Tenemos que hablar de Chile, rectora? Bueno, yo creo que todos sabemos que el tema de la delincuencia y la inseguridad se ha colocado en el primer lugar en el último tiempo. Eso es lo más distintivo de las distintas consultas que se han estado haciendo. Y el otro tema, si bien aquí no se preguntaba directamente, pero sale del estudio del PNUD, ¿verdad?, reciente también, es esta falta de interés por trabajar colectivamente. Y eso es algo que desde las universidades y desde las instituciones de educación superior y en general en la sociedad tenemos que trabajar, porque si no hay esa voluntad de trabajar colectivamente, de asociarnos para resolver los problemas, tampoco va a haber nunca buena política. Esa es la base de la buena política. Entonces sí, el cambio y ese, sin duda de colocarse en el primer lugar en las nubes de palabras, delincuencia como tal, ni siquiera inseguridad. Y bueno, cuando estamos con miedo, el resultado del miedo ya lo sabemos a nivel personal y a nivel colectivo y social, no es un buen resultado. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que combatir entre todos. ¿Rector? Sí, a mí ojalá que nuevamente pongamos en el primer lugar de nuestras prioridades la educación, la salud, las pensiones, el desarrollo, la cohesión social, la integración. De hecho, las pensiones no aparecen en los primeros lugares, como sí aparecían hace 5 años. Exacto. Y entonces llama la atención porque no hemos resuelto el problema de las pensiones. Es que pensamos que estamos frente a lo más urgente, a lo que nos ocurre a la salida a la calle, a lo que nos ocurre al ver las noticias, etcétera. Entonces el tema de seguridad, el tema de violencia es algo que ojalá podamos ir superando lo antes posible para realmente preocuparnos del desarrollo de la ciudadanía de manera integral. Y integralmente la educación es la apuesta de futuro, la salud, las pensiones, la forma en que las personas viven, esta cohesión social, el sentido de comunidad, el sentido de convivencia nacional, que nosotros los vemos también al interior de nuestras propias universidades. Una de
de las inquietudes principales de uno como rector, como rectora, es cuál es la verdadera convivencia, el bienestar universitario que tenemos al interior de nuestras instituciones, que somos instituciones de 40 o más 1000 personas, en donde cada uno tiene sus aportes, pero que tenemos que aprender a convivir en conjunto de manera armónica y de manera fructífera hacia el futuro. Para terminar, a los dos rectores, aquí también se va a proponer las metas, ¿cierto? En la jornada de hoy. Para ustedes, si tuvieran que fijar un par de metas transversales para empujar en los próximos 5 años, rectora. Digo un par, puede ser una o pueden ser 5 también, pero digamos pensando qué metas nos debiéramos o nos podríamos poner hoy día. Yo diría que es disminuir la desigualdad. Es disminuir la desigualdad y ahí podemos decir en educación, en salud, por supuesto, en participación, que se escuchen todas las voces, que lleguemos a los distintos lugares de Chile, eso que no conocemos, que no imaginamos siquiera muchas veces. A veces están cerca, están en la misma ciudad, pero no los conocemos. Nuestro gran flagelo es la desigualdad, sin duda. Y esa se expresa en estos distintos temas. La inseguridad tampoco es la misma en cada lugar, en cada barrio de esta ciudad o de este país. Por lo tanto, es hacia donde tenemos que apuntar, a escuchar todas las voces y a mejorar en igualdad de derechos, en dignidad para cada uno. ¿Rector? Sí, coincido con la rectora. Yo pondría el tema del respeto a la dignidad de cada una de las personas, el tema de la convivencia y la cohesión social. Chile es un país muy segregado, nuestra región metropolitana es muy segregada, las universidades somos quizás los primeros lugares de encuentro, personas que no se han conocido en su vida escolar, personas que han estado en unas pocas comunas de la región metropolitana o de regiones y que por primera vez se encuentran en los campus universitarios, y al encontrarse tienen que respetarse en su diversidad y tienen que vivir en conjunto, en comunidad, para poder aportar al desarrollo de un país más integrado, un país más justo, en donde la dignidad y el respeto a la persona sea lo principal. Eso va a ser la base de decir, bueno, qué salud tenemos, qué educación tenemos, qué vivienda tenemos, cómo nos organizamos en comunidad, partiendo de la base de que nos respetemos unos a otros independiente del lugar de origen, independiente del lugar donde hayamos nacido. Rector Ignacio Sánchez, rectora Rosa Debes, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo los desafíos, la mirada, proyectando, pensando en el Chile del futuro. Gracias por convocarnos o interpelarnos con la pregunta de qué podemos lograr juntos. Así es que sea un éxito esta jornada y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Vamos a seguir. Nosotros estamos durante toda esta mañana dedicados a esto, al diálogo, al encuentro, a pensar cómo podemos o qué podemos lograr juntos, a pensar en el futuro de Chile. Así es que volvemos en los próximos minutos, en los próximos segundos, con un nuevo diálogo, un nuevo encuentro aquí por las pantallas y por las redes sociales, por todas las plataformas de Canal 24 Horas, por nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y todas nuestras plataformas. Así que nos vemos en unos segundos más.